Los fundadores de Librería Polilla, en la Roma Norte, deseaban leer las propuestas editoriales de otros países de América Latina, pero eran demasiado difíciles de encontrar en México. Mejor abrieron un espacio propio, con importaciones en lengua española que no se hallan casi en ningún lugar, y que mezclan con las ediciones nacionales. Por supuesto que sirven café, y tienen un segundo piso para presentaciones y talleres. Bienvenidos a Librería Abierta, el programa donde habitamos entre libros. En esta ocasión nos da techo la Librería Polilla en la Roma Norte, en la Ciudad de México. La polilla es un insecto que habita muy frecuentemente en las bibliotecas. Es un insecto indeseable porque va carcomiendo la madera. Son de parte de los insectos que también pueden empezarse a comer el papel, la celulosa, como la carcoma. Pero la polilla también es utilizada, como dice una colega nuestra, escritora Yasnaya Aguilar Gil, es un método, es un símil para las revoluciones que son lentas y que van carcomiendo los bastiones, digamos, o los fundamentos o las fundaciones de los sistemas opresivos, de todo aquello que nos oprime, que nos limita. Entonces, me gustaría pensar que estamos en un lugar que es eso, que los libros hacen precisamente este trabajo de carcomer las estructuras que nos oprimen. Entonces, vamos a hacer eso hoy con los libros. Vamos a platicar de un libro que se llama Este vacío que hierve, de Jorge Comensal, que salió en 2022. Vamos a hablar después de dos pequeños libros, los dos son de Laura Sofía Rivero, uno es Dios tiene tripas, meditaciones sobre nuestros desechos, y el otro es Enciclopedia de las Artes Cotidianas. Por último, vamos a hablar de un libro de otra autora mexicana que se llama Verónica Murguía, El cuarto jinete. Vamos a irnos a la presentación de nuestro primer autor y los veo inmediatamente después. Son muchos los viajes que el escritor mexicano Jorge Comensal hace entre la literatura y la ciencia, pero quienes han leído Las Mutaciones, su primera novela, y Este vacío que arde, saben que sobre todo sabe hacer reír y reflexionar con las pequeñas tragedias de sus personajes. También escribe ensayo y textos de divulgación científica, porque sabe que aún es posible salvar la vida en la Tierra. Pues estamos aquí sentados entonces con el objeto del crimen, este vacío que hierve, y con el perpetrador, nuestro querido y admirado amigo escritor Jorge Comensal. Y digo crimen porque este libro no te suelta, para empezar. Es como estos asaltos al cuello. Y además te hace reír en los momentos menos apropiados, porque como no te suelta, te lo tienes que llevar a la sala de espera del médico y estás de a carcajada, y a lo mejor la gente está sufriendo de cosas que uno desconoce y uno está ahí muy contento. ¿Cómo te sientes, Jorge, ante estos cargos y cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes aquí platicando sobre los libros que acabamos de publicar hace poco y en parte sorprendido de que sea gracioso y ameno, que eso suele pasarme. Yo no estoy muy consciente que estoy escribiendo algo que te puede hacer reír y de pronto sí sucede, pero bueno, es efecto de una visión del mundo, de unos filtros con los que voy a todos lados y con los que retrato también lo que pasa en mi imaginación. Bueno, luego estamos de acuerdo que quienes tratan de ser demasiado chistosos a veces no lo logran forzosamente, ¿no? Sí. Cierta seriedad, cierta manera de ver las cosas a veces es lo que da risa, claro, ¿no? La manera en que se alumbran ciertas cosas y tú lo haces definitivamente. Pues te quiero primero felicitar por esta segunda novela que sigue a Las Mutaciones, que también es un libro hermoso, traducido ya en muchísimas lenguas. Te has ido a representar a nuestro país ya en varios, ¿no? En varias otras, ¿no? Ante otras naciones. Nos has puesto muy en alto. Y te reconozco en esta segunda novela, después de haber leído esta, por esta vocación doble que tienes de, por un lado, puramente literaria, en donde creas estos personajes que ves que son diseñados, realmente diseñados con sus caracteres, con sus descripciones, en tercera persona, los ves, los modelas, y por otro lado,
amor por la ciencia y la divulgación científica, ¿no? Tienes un personaje principal, uno de los personajes principales, Karine, es una astrofísica, ¿no? Y entonces dentro de todas las intrigas de este libro se mezclan disquisiciones sobre la materia misma del universo. El desencadenante de esta trama, para que puedan un poquito seguir nuestra conversación quienes nos acompañan aquí en Librería Polilla, es un incendio en el Panteón de Dolores, aquí en la Ciudad de México, en la avenida, sobre la avenida Constituyentes, y no lejos de Chapultepec. Entonces, hay el incendio, las llamas alcanzan incluso el zoológico de Chapultepec. En fin, es un desastre ambiental terrible, además atizado, hecho más grave por el calor y la sequía que se deben al calentamiento global, y sitúas esta novela en el año 2030, a apenas 8 años del año en que se publica. Y eso me sorprende muchísimo. Porque generalmente estamos acostumbrados a que las novelas de ciencia ficción o de anticipación, el autor toma la precaución, ¿no? Para que no vaya a contradecirle la realidad, de por lo menos ponerlo a 30 años de distancia, ¿no? Claro. Para dar tiempo realmente a que sea una ficción, algo que anticipas, algo que está en un futuro. Y casi siempre lo pone después de su fecha de muerte, ¿no? Para no tener que responder, ¿no? Como de, bueno, si no pasó así, ya no estoy para enterarme. Sí. ¿Por qué tomas la decisión de a solo 8 años? Cuando en 8 años va a cambiar por completo la lectura. Ahorita lo leemos a futuro y en 8 años va a ser como empezar a ser leído en pasado, y aparte la realidad probablemente va a contradecir lo que has planteado. Claro. Fíjate que ahora me he dado cuenta que más que hablar del futuro quería ampliar el presente un poco, y ese movimiento me permitía simplemente focalizar otros temas que ya están aquí, pero que no son los que nos han tenido abrumados los últimos años: la pandemia, la crisis económica, la militarización en México. Entonces, los temas más urgentes quería no abordarlos porque quería hablar de otras cosas en esta novela. Y para que fuera más fácil para mí hacer eso, digamos que adelantarme 8 años, un poco más de un sexenio, podía servir de esa manera. Por otro lado, sí quería especular un poco en microdosis de ciencia ficción o de especulación política sobre a dónde vamos, recrudecer algunos de los asuntos que ya nos están abrumando ahora, y el futuro pasó mucho más rápido de lo que esperaba. El año pasado hubo un incendio en el Panteón Dolores, mucho más contenido. Este verano terrible en Europa hubo un incendio que alcanzó un zoológico en Francia, y entonces hubo que evacuar a todos los animales de ese zoológico. Y estas cosas pasaron cuando ya había terminado prácticamente la novela, porque simplemente son parte de nuestra realidad natural. Y entonces, con ese pequeño desplazamiento hacia un futuro ya casi inmediato, solo quería ayudar a que la credibilidad y la atención se pudiera mover de foco, y que fuera más natural no hablar de quién gobierna en este momento o de qué está pasando justo con la pandemia, ¿no? Por ejemplo. Y sí quería, por ejemplo, poder hablar de la clonación de osos panda, que es algo inminente, que ya es factible en cierta medida. Quería hablar del papel que pueden jugar los robots y la inteligencia artificial de manera muy marginal, porque el tema de la novela no es describir el mundo futuro, sino hablar de temas que no pertenecen a ninguna actualidad, que son los de nuestras relaciones familiares, de los secretos, cómo nos pueden carcomer cuando están hirviendo por dentro, ¿no? Y eso sí. no tiene época. ¿A ti cómo te dejó, Laura Sofía, esta ficción, esta ciencia ficción, como dice Jorge, a microdosis? O sea, que fue solo 8 años después. ¿Te sorprendió tanto como a mí? Sí, me gustó muchísimo, porque creo que siempre tendemos a pensar en el futuro como eso que no nos va a tocar, y aquí hay una idea del futuro cercano que justo me hizo estar mucho más consciente del presente, ¿no? Sí. Y me gustó mucho también que el libro es una especie de elogio a la biodiversidad, que disfruté también bastante, y que creo que a veces cuando he visto obras literarias que hablan de temas ecológicos, siento que me están regañando, y aquí me dio esa sensación de ¿por qué no estoy atendiendo a estos temas que son mucho más importantes de lo que yo había considerado, justo por sentirlos tan cercanos al momento en el que yo leía, ¿no? Claro. A mí me remitió muchísimo la Agenda 2030, o sea, que hayas escogido este año
en específico para el incendio, me parecía también afirmar el fracaso por anticipado. Sí. Pues ya fracasamos. El 2030 se ha planteado en las últimas décadas como el futuro lejano donde vamos a poder resolver muchos temas y en realidad ya está aquí y va a ser como es nuestro presente en buena medida. Entonces también ahí había un juego con la inminencia de algo que políticamente ese año se ha usado como el futuro distante donde se cumplirán las utopías del cambio, pero yo quería mostrar que no va a haber en ese momento ni la utopía del cambio, ni la distopía que genera tanto terror. Es una normalidad donde, a pesar de que suceda algo tan tremendo como el incendio catastrófico del bosque de Chapultepec, pues la vida sigue y sigue con sus problemas, insisto, cotidianos, privados, familiares y demás, que es el tema de la novela, ¿no? Claro. Antes de entrar, me gustaría muchísimo hablar de esos temas privados y también de todo lo que no cambia, pero no quisiera dejar de retomar el comentario de Laura Sofía, este análisis sobre esta impresión de una novela de mucha biodiversidad, porque el tema animal es muy protagónico. Sí. Se quema un zoológico. Y durante una buena parte de la novela, el personaje Karina, que en realidad está más en búsqueda de sus padres, ¿no? Desaparecidos de una manera aparentemente violenta, pero no se sabe bien cuál. Este personaje principal, que es astrofísica, también aprovechas esta mirada, va recorriendo el zoológico en muchos capítulos, el nuevo zoológico de Chapultepec, que todavía no existe. Y aprovechas eso como para darnos detalles, nombres científicos y detalles de especies de todo el continente, como en un gesto típico, casi del catálogo melancólico de lo que hay que agarrar y mostrar antes de que desaparezca por completo. O sea, se siente como como el libro de Douglas, ¿no? Última oportunidad de ver. Da esta sensación de que nos estás mostrando animales que tenemos la última oportunidad de ver y vas haciendo este catálogo de lo que hubo. Sí, pero de lo que seguirá viendo también en 2030 y más con un ánimo, justo como decía Laura Sofía, no de regañarnos a nosotros, sino de invitarnos a asombrarnos, a emocionarnos, a maravillarnos por especies en las que ahora pensaba, justo porque vamos a platicar de Dios tiene tripas también, sobre meditar sobre nuestros desechos, y a mí me fascina los escarabajos peloteros, y les dedico un pasaje. A ver, cuéntanos un poco qué son y por qué te fascina. Que frente a los excrementos de las cebras en el nuevo zoológico de Chapultepec, Karina comienza a recordar a estos escarabajos africanos que recogen excrementos, los forman una pelota y se la llevan rodando hacia sus guaridas, y lo hacen de noche, y para orientarse en la noche de la sabana africana, en este proceso de empujar una masa mucho más grande que ellos, utilizan la Vía Láctea, se guían con las estrellas como los marineros solían hacer, y este contraste entre lo más grande que hay en el cosmos, como son las galaxias, y un animal tan pequeño como un escarabajo guiándose por las estrellas, a mí me parece fantástico. A Karina también, porque ella está obsesionada con el espacio cósmico, ella estudia el vacío cósmico, y los efectos que tienen la expansión acelerada del universo, la rotación de las galaxias. Entonces estos escarabajos de algún modo son como ella, que están en el suelo lidiando con el desastre o el desecho de la vida afectiva, y mirando a las estrellas para orientarse y saber hacia dónde van. Y por eso el escarabajo pelotero era uno de estos protagonistas de la historia. Este vacío también es el vacío que habita en Karina y que quizás habita de alguna manera en cada uno de nosotros por los roces familiares que llegamos a tener, ¿no? Cada quien tiene su historia familiar más o menos grave o más o menos traumática, ¿no? El trauma empieza pues en la familia siempre. Las relaciones de familia y entre generaciones, creo que tú lo has dicho, es quizás la parte nodal del libro, donde... Y me gusta, o sea, donde de verdad implica las emociones, implica también como gran parte de la intriga, ¿no? Cómo se relacionan
primero Karina con su abuela y cómo se relaciona el otro personaje principal, que sería Silverio, el guardia del cementerio, con su hija, ¿no? Con su hija que es de otra generación, que él por supuesto que ya no comprende. ¿Crees que justamente es en el núcleo familiar donde mejor dialogan justo donde podemos confrontarnos con otra generación, con el pensar de otra generación, donde se tejen los vínculos con otras generaciones? Porque no, nos juntamos con nuestros contemporáneos, más o menos, pero es en la familia donde puede crearse estos vínculos tan esenciales en la sociedad entre todas las generaciones. Totalmente, y donde también el tiempo puede anudar, la experiencia continua del tiempo. La novela juego con el tiempo narrativo, y esto tiene que ver justamente con las relaciones entre el pasado, presente y futuro, que están expresadas en la relación de Karina con su abuela, una mujer, Rebeca, que por sus carencias y por sus disposiciones es alcohólica, y que está ya, pues vive a sus 90 años, sobre todo en el pasado, recordando su vida, que ya tiene la mayor parte de su vida por detrás. Y está Daenerys, la hija de Silverio, que vive angustiada por el futuro, sobre todo a partir del incendio, y pertenece entonces a otro tiempo que su padre, y Karina pertenece a otro tiempo que su abuela, pero en el esfuerzo por comunicarse, por tocarse, hay una búsqueda de llenar el vacío, las carencias afectivas que cada uno sufre, y conectarse y darle coherencia a la vida. Yo también sabía que en algún momento podía generar confusión el desorden temporal, que cosas pasaran del futuro antes que las del pasado, pero es justamente un reflejo de lo que experimentan los personajes. Claro. Fíjense que yo siento que los libros que más me gustan me recuerdan libros que amo mucho, y este Vacío que hierve me hizo recordar este fragmento en El primero sueño, donde Sor Juana dice: bueno, los animales serán muy pequeños, pero hasta las estrellas les tienen un poco de recelo, porque ellos sí pueden moverse y tener una vida mucho más placentera que ellas mismas, que me parece un buen eco de este fragmento de los escarabajos peloteros. Y también la manera en cómo hablas de este personaje que es un sepulturero o un guardián del cementerio, me recordó a esos jocosos sepultureros de Hamlet, ¿no? Que Claro. también dan otro toque. Y me gusta mucho que un libro tan contemporáneo pueda establecer esa conversación con obras literarias un poco más extensas o que vemos en otro ámbito. Y también esa capacidad que siempre he valorado mucho en lo que escribes, de que hagas de tu curiosidad un elemento tan disfrutable, tan placentero, y que incluso tu propia imaginación le escribas con tanta elegancia. A mí me parece que es difícil, ¿no?, que uno pueda sentirse tan apelado por un futuro cercano, pero al menos en mi caso fue algo que disfruté muchísimo. Ay, pues creo que eso también es una afinidad que hay entre la escritura ensayística de Laura Sofía y la mía, que motivada por una curiosidad, ¿no? De hecho, en Enciclopedia de las Artes Cotidianas hay un ensayo sobre el zoológico de Chapultepec, y al leerlo me di cuenta de la enorme coincidencia, porque el zoológico en general es un espacio que asociamos con el entretenimiento infantil o con la educación, es pedagógico, y es problemático en la novela, ¿no?, como un lugar donde el cautiverio animal nos confronta, nos puede doler, pero también nos puede educar o lo que fuera, instruir y deleitar también. Y eso pensaba al escribir sobre el zoológico. Sí. A mí, el eco a Hamlet yo lo sentí, de hecho, en los dos, porque el cementerio es el despojo humano, es como lo que dejamos, el desecho que dejamos, ¿no? Que es, como tú dices, ¿no? Algunos animales lo necesitan y se lo llevan porque claro, pues ya es basura, ¿no? Sí. Bueno, le damos su santa sepultura. Pero me refiero a que estas meditaciones en el cementerio a mí también o sea, qué más confrontativo para el ser humano que estar en un cementerio, sí, ¿no? Donde meditar, como hacía Hamlet, entre ser y no ser, ¿no? Entre la vida y la muerte, y qué significa nuestro pequeño paso bajo las estrellas, ¿no?
¿no? Precisamente, ¿no? Esta oportunidad de ver eso. Y incluso un cementerio con tanto pasado y reflexión histórica. Total. Porque totalmente. bueno, o sea, creo que la ciencia y la historia son disciplinas que, bueno, yo como maestra de preparatoria veo que siempre cuesta trabajo divulgar, y no solo divulgar en ese sentido de que las personas aprendan de ello, sino que se interesen, y creo que es algo que logra mucho la novela. A mí me dieron muchas ganas de saber más de historia de México, de saber más de ciencia, y es algo que siempre se aprecia mucho a la hora de leer, ¿no? Oye, ¿y no pensaron en, bueno, tú seguro, en Juan Rulfo? Con todos estos muertos, o sea, hablando de cómo dialoga esta novela de Jorge con otras grandes novelas, otros grandes clásicos, híjole, te estamos haciendo dialogar con Shakespeare y también con nuestro gran Juan Rulfo, porque parece que este incendio despierta, o sea, de repente dices, esto va a ser una novela de fantasmas, o sea, despierta pues el imaginario del fantasma, ¿no? Han molestado a los muertos en esta novela. El fuego despierta a los muertos en el imaginario colectivo, y bueno, más que dialogar con Shakespeare y Rulfo, yo diría que les rindo tributo, que aprendo de ellos y trato pues eso, hacerles un homenaje en la medida en que Silverio, el vigilante del Panteón, desde un principio habla en ciertos pasajes desde un inframundo que no alcanzamos a entender bien y que después se va comprendiendo por qué habla desde ese lugar de los muertos. Y él me fascinaba como un habitante cotidiano, porque trabaja en el Panteón, de este espacio que asociamos con lo lúgubre, lo tenebroso, lo desolado, y él lo vive con una curiosidad intelectual súper viva y con mucha irreverencia, como a los sepultureros de Hamlet, ¿no? Es que sí. Y entonces, y yo lo entiendo como una forma también de confrontar a lo aterrador, al miedo, cómo enfrentar el miedo a la muerte, y creo que nos podemos llenar de vida cuando nos interesamos por las vidas de los otros, que hay tantos otros en el Panteón Dolores, donde está, por ejemplo, la Rotonda de las Personas Ilustres, este monumento que el Estado mexicano le rinde a sus próceres, y la fosa común, el lugar de los anónimos, de los que no han tenido ni siquiera el derecho a un nombre sobre sus restos. Entonces este chocante contraste. No, Silverio definitivamente es el personaje burlesco de ahí, y existe, hablas de él como si existe, o sea, el lenguaje, tenemos ya que cerrar, me encantaría platicar más sobre todo esto, pero el lenguaje de Silverio es una joya de jerga chilanga de barrio, ¿no? Como la conocemos, o sea, de verdad que otra vez referencia a Juan Rulfo, claro, con su Llano en Llamas, ¿no? Cómo retoma la jerga, en este caso, bueno, del campo jalisciense. ¿Existe? ¿Tomaste notas? ¿Grabaste un personaje así? Yo siempre estoy muy atento al lenguaje que me fascina, al léxico que usamos, cómo va pasando de moda. Él usa palabras que ya su hija no usa, porque así cambia el lenguaje. Entonces, él es totalmente ficticio, pero sí platiqué con sepultureros, con personas, con vigilantes del Panteón, y de eso voy aprendiendo, ¿no? Claro. Nutriendo el lenguaje. Bueno, pues les dejamos pues esta pequeña probada de este vacío que hierve. Espero que, digo probada porque me parece una novela extremadamente polifónica. Tenemos varios personajes, tenemos muchísimo trabajo, tenemos muchísimas voces, o sea, trabajo sobre el lenguaje, voces. Es también un poligenérica, de repente no sabemos si estamos en una novela policíaca, o sea, el personaje, y esa es la parte chistosa de Karina, que es un personaje serio, pero es muy graciosa en la manera en que empieza a investigar, ¿no? Qué fue lo que sucedió a sus padres. También es distópica, es disfamiliar, es novela de fantasmas, en fin. Felicidades, Jorge, creo que esta novela da mucho por hablar y bueno, recomendación para pronto, para la próxima semana. Vengan a la librería Polilla y consigan este vacío que hierve. Nos vamos a nuestra siguiente conversación sobre el libro de Laura Sofía. Estoy emocionada. Nos dejamos con un corte y volvemos a Dios tiene tripas y Enciclopedia de las Artes Cotidianas. Lo prometido deuda, estamos de vuelta con los 2 compendios de ensayos de Laura Sofía Rivero, publicados más o menos, ¿no?, contemporáneamente. Uno con Moledro, una muy pequeña editorial,
una editorial casi íntima, confidencial, que yo asimilaría a la librería pequeña en la que estamos, aquí a pie de calle. De repente se escuchan unos ruidos porque, pues así es, una librería de barrio que da directo a una banqueta de la Roma Norte. Y también es un editorial moledro que, como la polilla, ¿no? También va haciendo su caminito en lo oscuro y va socavando los prejuicios, las ideas recibidas, todo esto que nos aprieta. Estos dos libros son breves compendios, lo dije, y quiero citar a Baltasar Gracián, que en el siglo, ¿no? Desde el topos del que Baltasar Gracián, que dice en el siglo XVII que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Pero también lo quiero citar porque él hizo un compendio, específicamente escribió sobre el ingenio y la agudeza. Eran sus temas y creo que corresponde perfectamente a lo que has hecho aquí, Laura Sofía. Enciclopedia de las Artes Cotidianas. A ver, lo primero que podemos constatar es que esta enciclopedia es un poco distinta en tamaño y espesor a la británica, ¿no? O a la primera que hicieron los enciclopedistas franceses, por allá por el siglo de las luces, donde querían reunir en un solo lugar todos los conocimientos de la humanidad. Quiero preguntarte, mi querida Laura Sofía, si esto responde a la ley de Moore, que aplica a los componentes electrónicos, es decir, que todo cabe en cosas cada vez más pequeñas, o es irónico, o qué. ¿Por qué enciclopedia? Fíjate que es algo que mi propia pareja, cuando se publicó el libro, me decía, ¿cómo vas a hacer una enciclopedia de menos de 100 páginas o no sé cuántas son? Pero a mí me parecía gracioso, tal vez porque tengo un humor un poco soso, no lo sé, pero también porque me parecía importante ponerle enciclopedia de título, porque creo que es un tipo de lectura que tengo en general con cualquier libro y que es mi lectura favorita. En general, siento que se tiene una idea, incluso por plataformas digitales, en donde nos dicen cuántos libros has leído, como una idea muy cuantitativa de la lectura. Lee 20 minutos al día, si no lo terminaste, no leíste. Y a mí me interesa mucho pensar la lectura en un sentido más amplio de solamente satisfacer la pasión, el interés, la curiosidad. Y siento que mi tipo de lectura favorita es justo la de las enciclopedias, de poder pasar de un texto a otro, a veces dejar un libro sin terminar. Y ese carácter misceláneo de las enciclopedias se apega mucho a mi idea favorita de lectura, y por eso me parecía importante ponerle así a un libro misceláneo que justo no se cohesiona por un tema, sino por un interés de ver el mundo de cierta forma. Sí, totalmente. Hay una aproximación que también etimológicamente se vincula con la enciclopedia de rodear a pie cotidianamente temas tan diversos como las presentaciones de libros, como refiriéndonos a Dios tiene tripas, a las fiestas, a los zoológicos que mencionamos en la otra sección. Entonces hay un acercamiento clásico, ensayístico a cualquier tema, ¿no? Nada humano nos es ajeno, como decía Plauto, creo. Fíjate que en el programa pasado comentamos el libro de Montaigne con Fadanelli y con Andrés Cota, y qué bruto cómo hay unos clásicos que vuelven, o sea, que siempre están presentes. Creo que cuando hablamos de ensayo, Montaigne nunca está lejos. Claro. Y Montaigne, que es el padre del ensayo, también es el padre, considerado por muchos el padre de la autoficción. Uh-huh. Porque él lo dice, ¿no? Me retrato a través de, ¿no? Es un retrato de él mismo, el mostrar su pensamiento, ¿no? En su célebre obra, la única, los ensayos, que fue creciendo, en la pieza de entrada se describe a sí mismo, se describe y, o sea, su carácter, un poco su altura, o sea, físicamente, y explica, yo soy yo mismo la materia de mi libro. Laura Sofía decide hacer exactamente, en cierto modo, al revés, y cierra con un autorretrato. Tú vas como que de lo general y cierras con un autorretrato donde te pintas en hueco, además, ¿no? Odio, o sea, no te pintas físicamente, te pintas en hueco y te pintas por lo que no te gusta o por lo que no te incomoda. ¿Crees que sí estás haciendo, o sea, era una intención hacer un autorretrato al final a través de tu libro de ensayo? ¿Sientes que te estás hablando de ti cuando haces ensayo?
Me parece ese el tema fundamental de cualquier persona que escriba ensayo, saber cómo se va a tratar uno como material, porque creo que ahorita tenemos casi dos tradiciones o dos ideas muy habituales de cómo considerar este género. Por una parte, el ensayo como texto académico en donde uno nunca aparece, y al contrario, queremos hacer que las citas, que las referencias hablen por sí mismas y uno alejarse lo más que se pueda de eso que nos interesa. Pero por otra parte está este ensayo, que es un ensayo autobiográfico, en donde la anécdota, la vida personal es lo que más importa. Y curiosamente los libros que a mí me gustan están justo en la mitad. Como que por una parte tratan tanto de imbricar esos yoes tan múltiples y plurales que tenemos, ese yo erudito que sí le encanta estar entre libros, pero también el yo irónico que se harta de lo que ve todos los días. Me gustan mucho esos ensayos en donde no hay una idea de escribir para alejarse completamente de la biografía o para solamente centrarse en ella, sino para tratar de pensar cuántas personas somos nosotros mismos, ¿no? Cuántas voces, cuántas ideas y cuántas perspectivas hay. Y por eso me parecía divertido que el libro comienza con textos al respecto de el ambiente literario, sobre el lenguaje, la comunicación, pero termina con ensayos un poco más personales en ese sentido. Y me llamaba la atención terminar con un autorretrato, justo incluso por esa misma pregunta de qué es el ensayo literario, porque creo que en general me gusta escribir no solo desde el prestigio de, vean estas cosas que me gustan mucho y que quiero que todo el mundo sepa, sino tiendo a escribir más bien de lo que me avergüenza, lo que me incomoda. Y creo que eso también es algo bastante importante, porque el propio Montaigne en esta advertencia al lector dice, voy a pintarme a mí mismo, y a veces lo dejamos hasta allí, pero no nos damos cuenta de que la siguiente frase es con todo y mis defectos. Claro. Y me interesa mucho la escritura de los defectos. Los defectos, la falta, las tripas. La verdad es que, yo no sé, Jorge, cómo tú lo sentiste, pero a mí una de mis oraciones favoritas de la semana es una con la que justamente terminas este retrato que dices, bueno, yo más que una persona soy una pregunta. No sé, genial, ¿no? Me gustó muchísimo, y sobre todo porque deja abierto muchas preguntas. Eres una pregunta, es decir, que te relacionas con el mundo a través de la pregunta, a todo preguntas, porque podría ser, tus ensayos tratan ya sea de pantuflas, ya sea de clases de idioma, ya sea de jabones. Eres una pregunta para nosotros, ¿no? A ver, ¿no? Encuéntrenme qué tipo de preguntas soy, y al mismo tiempo al buscarte nos preguntamos sobre quiénes somos nosotros mismos, que es como funciona generalmente esto del retrato del autor, nos buscamos, nos reflejamos en él. O por último úsenme como pregunta, aquí estoy, ¿no? Como decir, soy un martillo y puedo ser usado. Bueno, pues justamente a Jorge lo invité a una antología que está por salir, que parte de la idea de escribir ensayos desde la pregunta y no tanto desde la certeza, porque me parece importante que el ensayo parta de eso, del querer saber algo, sea lo que sea, ¿no? Sea algo totalmente libresco o sea algo de la vida diaria. Me gusta mucho que parta de la pregunta, pero también que no asociemos el ensayo necesariamente con una opinión. Como que a veces citamos un ensayo y decimos, Alfonso Reyes dijo tal, y ya, lapidario, ¿no? Esa es su última palabra. Me parece que el ensayo, en cuanto tentativa, más que opinar y decir, esta es mi última palabra, trata de explorar y ver qué se encuentra en ese momento. Y creo que en esta circunstancia en la que nos gusta mucho decir, yo soy tal persona, la biografía de Twitter nos dice, descríbete lo más rápido que puedas, me parecía importante escribir, y es lo que más me gusta del ensayo, por ese afán de la tentativa y de ir descubriendo, no tanto de afirmar ya para siempre, ¿no? Claro. Y con una voz que es inconfundible, la de Laura Sofía, porque en su prosa lo que vemos es una aproximación tan rica, tan clásica y tan ingeniosa y tan contemporánea, recurriendo a muchísimos referentes. O sea, es inconfundible la voz que hay en sus ensayos, y que tiene una cualidad de una elegancia muy cercana, que me cuesta trabajo describir, pero que es la que permite que aborde un tema como la excrescencia, la escatología, y que resulte, sin embargo, extremadamente elegante, y no en ningún momento hay repulsión, sino gracia, sino lucidez, pulcritud, ¿no? Es la paradoja. No, la palabra es un libro precisas, tan ¿no? pulcro sobre lo que dejamos de ser, ¿no? Hablando también de que
yo no creo que sea una escritura para nada egocéntrica, la de Montaigne ni la de Laura, porque hay una atención a lo que también es el otro, y la excrescencia es lo otro, que ya no es parte de nosotros, y por eso creo que también está en las antípodas del narcisismo, un libro como Dios tiene tripas. Estoy completamente de acuerdo. En realidad cuando dices esta voz particular, sí, es una voz como son unas gafas que te pones para ver el mundo. Es una voz que va interrogando el mundo, que nos lleva, o sea, que usamos para explorar el mundo, que seguimos en una exploración o que nos ayuda a preguntarnos sobre las distintas cosas, ¿no? Es la pregunta que en cuanto la hace ella, nos la hacemos nosotros también, ¿no? Eso. En ese sentido, creo que el ensayo siempre es como un pacto de amistad, o claro, al menos cuando yo leo ensayistas que me gustan, como Chesterton o como Wisława Szymborska, los leo y digo, ay, podría ser mi amigo, ¿no? Podría yo hablar con esa persona, porque justo creo que hay algo de generosidad en el salir de la cabeza para compartirlo y convertir el pensamiento en una conversación. Sí. Totalmente. Y sí se siente eso en todos estos que tú podrías incluso también aportar, no lo cierras, no cierras el ensayo de manera hermética en de ya lo agoté, dejas aperturas para que nosotros también, bueno, seguro te pasó a ti, me pasó a mí, seguro le pasará a quienes lean este libro, tienes ganas de aportar tu propia experiencia y tus propias sensaciones al respecto, nos haces pensar, traes el tema a la mesa y exactamente se siente como una invitación a pensarlo también. Y en Dios tiene tripas, diferente es menos misceláneo en el sentido de que tiene un tema central, que es pues el excremento, los desechos humanos, que además otra vez nos quieres tomar el pelo, porque Dios tiene tripas podría ser un tratado de teología moderna, ¿no? Porque, o sea, moderna por lo de las tripas, pero Dios está aquí y creo que es la última vez casi que aparece, ¿no? En el epígrafe, ¿no? Dios se contrapone a lo más terrenal que tenemos, que es ir al baño, ¿no? Nuestra forma de volver a la tierra. Nuestra forma de volver a la tierra. Yo creo que con Jorge comparto, o al menos ya te estoy echando de cabeza, igual dices que no, pero al leerte creo que compartimos esa fascinación por tratar de hacer literatura con temas difíciles, sí, y siento que es también un reto muy divertido, ¿no? A mí fue lo que más me gustó también al leer de este vacío que hierve, justo ver cómo hay temas que uno diría, ¿cómo convierto eso en una novela o cómo convierto eso en un ensayo? Y tuvo un eco muy, muy bonito en mí porque es algo que también siempre me pregunto como lectora o al escribir, qué padre poder hacer literatura con lo que menos se presta, ¿no? Uh-huh. Y una forma también de enseñar, volviendo a ese tema de cuánto aprendí leyendo Dios tiene tripas sobre la historia de nuestros desechos, de estas meditaciones, cuánto reparé, por ejemplo, a mí me encanta el papel, siempre le presto atención a los papeles de los libros, a cómo se hacía el papel en el siglo XVI, de trapo, de fibra, y nunca había pensado en el papel de baño, hasta leer sobre no hay papel. 27,000 árboles, nos dices, 27,000 árboles en papel de baño diarios. Es un papel importantísimo, juega un papel importantísimo en nuestras vidas, el papel de baño, y yo nunca le había prestado atención hasta que leí el ensayo No hay papel en este libro, ¿no? Ese tipo de cosas. Es que cuando nacimos el papel de baño ya estaba ahí, pero sí, no estuvo ahí siempre. Como lo dices, estas esponjas de los romanos. De los romanos que eran, yo no sabía, conocía el dato de que se limpiaban con estas esponjas, porque recuerdo el suicidio famoso de un gladiador, porque es que no hay nada más impresionante que un gladiador, o sea, de estos esclavos que ponían a matarse en público, o sea, se comprende perfectamente el suicidio y es tan terrible que sea con una esponja llena de excrementos, pero yo no sabía que era una esponja compartida, sí, que era para todo el mundo se limpiaba ahora sí que el trasero, el ano con el misma esponja. Sí, la verdad es que, bueno, a mí me gusta mucho eso de la literatura, que a veces nos sorprenda de la vida diaria. Me gusta mucho cerrar un libro y ver todo mi entorno tan enrarecido, como con una perspectiva que si no estuviera leyendo la novela de Jorge o los libros de ensayo que me gustan, pues no llegaría allí a esa reflexión. Creo que algo muy interesante de la literatura es no solo que desautomatiza nuestros usos del lenguaje, sino la vida diaria, ¿no? La cotidianidad. Es exactamente eso, desautomatizar, sacar como cuando repites una palabra muchas veces hasta que te suena extraña, hasta que te pones a reflexionar en el papel de baño, te das cuenta de muchas cosas, que tiras, cuánto desperdicio de árbol, todas estas situaciones terribles que olvidas al instante, la situación en la que no hay papel, claro, y no te diste cuenta,
y lo necesitas y tienes que pedir ayuda si es que estás en casa de amigos y si no, a ver qué haces. Es curioso, pero las olvidamos de inmediato. Y al mismo tiempo hablan tanto de nosotros, tanto de todo lo que nos da vergüenza. Creo que en eso tu libro es particularmente sabio. Como que hay un lenguaje, hay toda una filosofía del excremento. Y ahí me gusta pensar mucho en estos homónimos escatología. Hay dos, ¿han pensado en qué raros homónimos? Sí. Uno es una filosofía sobre el fin último de la vida y sobre la vida, y el otro es el estudio es tratar de los excrementos. Sí. ¿Se juntan? Estamos en los últimos minutos para este libro, pero ¿dónde crees que llegamos más hondamente al ser humano? ¿En la escatología de los excrementos o en los tratados filosóficos sobre escatología? Yo creo que en esta escatología la que hace Laura Sofía en Dios tiene tripas, porque nos confronta con justamente nuestra vulnerabilidad y nuestra mayor intimidad. Habla, por ejemplo, de alguien que no soporta dormir en la misma cama que otra persona por el temor a oler sus flatulencias, y entonces es donde somos más vulnerables y más nosotros mismos. Yo una vez tuve que hacer un paseo por una mansión para escribir sobre unos arquitectos, y tenían estas personas riquísimas tenían 2 excusados separados en cuartos distintos para la pareja, ¿no? Y yo decía, ¿qué forma de distanciamiento tal que ya no puedes ni siquiera compartir ese espacio íntimo con el otro? Creo que habla de nuestra soledad, de nuestra condición, y es una de las cosas muchas que me hizo pensar este libro. Ay, la verdad, Sofía, pues gran libro, felicidades, muchas gracias, y pues muy recomendable, además como que se lee en varias sentadas al baño, creo que un gran lugar para leer. Bueno, vamos a irnos, vamos a dejar esto aquí, como siempre. No queremos dejarlo tan rápido y nos vamos hacia nuestro tercer bloque. Vamos a hablar del libro de Verónica Murguía. Pues hemos llegado al segmento de este programa en que nuestros invitados se han puesto de acuerdo para recomendar un libro. Jorge, Laura Sofía, ¿por qué escogieron El Cuarto Jinete como recomendación de lectura? A mí la verdad me pareció Verónica Murguía uno de mis principales hallazgos literarios este año. Primero me recomendó un amigo este libro que se llama El Ángel de Nicolás, que es su libro de cuentos, y me pareció un libro magnífico. Después me enteré que justamente había sacado esta novela, El Cuarto Jinete, sobre la peste. Además, en el contexto de la pandemia, debo confesar que yo tenía cierta reserva. Dije, ¿cómo se va a hablar de ese tema? Pero desde que leí el primer capítulo, me dio esa sensación tan bonita que te da cuando lees, que sabes que te vas a enamorar de un libro y que es un libro importante en tu vida como lector. Eso me pasó con El Cuarto Jinete. Y es justo para mí un excelente ejemplo de cómo se puede volver a ver el pasado. Yo creo que es, de hecho, como el contraste de lo que hace Jorge viendo al futuro. Verónica Murguía lo hace viendo al pasado, pero con esa humanidad y esa cotidianidad que te hace sentir allí y que también te hace encontrar ese reflejo con lo que ves todos los días. Sí, totalmente. Es un libro que no parece coyuntural en ningún sentido, aunque la pandemia sí la animara a retomar una investigación, un trabajo que, por lo que ha dicho en entrevistas, llevaba muchos años haciendo sobre este periodo tan importante de la historia del mundo en general, que es en el siglo XIV la peste bubónica, la muerte negra, que va del oriente hacia occidente y que realmente cambia la historia para siempre, porque la enorme mortandad que produce pues altera por completo y crea las condiciones para el Renacimiento, y la novela ambientada en el París de esa época retrata un mundo que nos resulta muy ajeno, y sin embargo hay algo muy generoso que hace ella, es dedicar el libro a los médicos, a las enfermeras, a quienes han enfrentado la pandemia que tenemos más cerca y que han hecho que sea tan distinta también de cómo fue en aquella época, ¿no? Hay mucha medicina y un homenaje al tratamiento del cuerpo en El Cuarto Jinete.
Además, bueno, creo que siempre hablamos de los libros en términos de temas, de qué se trata ese libro, y pocas veces destacamos el trabajo del lenguaje. Y yo creo que la prosa de Verónica Murguía es de verdad así de esas cosas que deberían sorprendernos, que se puedan hacer posibles en un volumen como este. Es un libro, una novela que yo siento que casi tiene algo de poema, Sí. por ese trabajo con la prosa tan maravilloso. No sé si tú justo sentiste Sí. algo parecido. Y una polifonía extraordinaria, porque hay algo muy difícil que ella logra estupendamente, y es la credibilidad de que estamos escuchando voces de una época tan diferente, la del medievo, y hacerlo sin que haya una especie de anacronismo, porque en ningún momento sientes que hay un intento arqueológico de rescatar la lengua de otra época. Sin embargo, se crea a través del artificio de la buena prosa la sensación de que estamos escuchando de manera muy cercana no solo a los protagonistas, por decirlo de alguna manera, de la historia, que son Pedro de Hispania y Guy de Comminges, sino a muchas voces, porque esta sí es en serio una novela polifónica donde hablan mendigos, reyes, caballeros, gente de todo tipo del mundo del París medieval. Sin embargo, es una novela que plantea desde un inicio dilemas a los que nos fuimos confrontados también durante esta pandemia. Es decir, esta novela no se puede leer sin la... O sea, se podría leer sin, pero ahora que la pandemia sucedió y lo que vivimos, no se puede leer sin esa referencia siempre presente, Sí. como tratando de comparar y tratando de encontrar similitudes. Y generalmente la historia, mientras más amplia es, no sé si están de acuerdo conmigo, más similitudes encontramos, ¿no? Claro. Parece que estamos muy... Ahorita, ¿cuántos salimos a la calle y decimos cómo ha cambiado en 10 años la ciudad? Pero si empezamos a ver las similitudes que hay desde hace 300 años, vamos a decir, ¡ay, qué poco ha cambiado en realidad todo!, ¿no? Sí. Y entonces ella, desde el primer capítulo, plantea, somos todos iguales ante la enfermedad, por ejemplo, pero mueren más pobres que ricos. Claro, O sea, está como paradoja. Sí, es como una danza de la muerte, ¿no? Estos cantos medievales en donde la muerte, así como también los desechos, son un tema que a todos nos toca por igual. Parecería que nos democratiza, pero en realidad no. O sea, es una experiencia humana compartida, sin embargo, se vive de manera diferente. Pero yo creo que algo muy interesante de este tipo de novelas históricas es que justo no nos acercamos a la historia con esa idea de abrir un libro polvoriento que nada nos dice, si nos acercamos a la historia como si de repente abriéramos los ojos y esa habitación o ese lugar en donde estamos es exactamente donde estamos leyendo, pero hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo creo que ese afán de captar el asombro, de ver cómo se enfrentaron a estos problemas en otra época, ver incluso a veces con desesperación cómo trataban de paliar la enfermedad con cosas que ahora sabemos los enfermó todavía más, a mí me hizo reflexionar sobre también qué medidas y qué cosas descubriremos de cómo paliamos con la pandemia, pero en un futuro, ¿no? Sí, totalmente. Y algo muy actual en ese sentido de esta novela es la exploración de la identidad y de cómo en la crisis el otro muy fácilmente se ve cargado del odio, de la enemistad, se le echa la culpa al otro. El protagonista tiene que ocultar su identidad para poder existir en este mundo. Hay un conflicto entre la cristiandad y el islam en la novela que también habla muchísimo sobre nuestro presente. Y por eso es sorprendente, ¿no? Cómo escribir una historia ambientada en 1346 pueda hablarnos de manera tan cercana. Sí, es un espejo que nos tiene, Sí. y no nada más ante la pandemia, sino en muchísimos otros aspectos, ¿no? Claro. A mí, de hecho, me recordó mi lectura reciente del Nombre de la Rosa, también una novela histórica maravillosa. Ambas me hicieron llorar en el final, y eso que creo que no soy muy dada a eso. Pero sí, son esas novelas en las que te das cuenta tanto de también lo poco que sabes de otras épocas y lo mucho que debería importarte por cómo vives, ¿no? Por supuesto. Sí, hay también una resurrección del diálogo con el otro mundo, con la divinidad, con el inframundo, con el cielo y el infierno, que realmente yo no había experimentado de esta forma hasta leer El Cuarto Jinete. Fíjate que ya no tuvimos tiempo de comentar en tu libro el resurgimiento ante la adversidad o ante un evento ominoso,
como un incendio donde mueren tantos animales y donde un cementerio queda, o sea, los restos de las personas y sus tumbas quedan pues en ruinas. Empiezan las creencias, o sea, se empieza a hacer un llamado a las fuerzas externas. Es un resurgimiento de supersticiones, de iglesias. O sea, lo retomas tú, ¿cómo sientes, Jorge, que ha evolucionado justamente esto, o no ha evolucionado para nada? O sea, todo el aspecto religioso, supersticioso, que provocan las grandes tragedias. Yo creo que la condición humana, en sus momentos más íntimos, más frágiles, siempre estará en contacto con lo sobrenatural, con lo misterioso, porque por más que la ciencia pueda ayudarnos, por ejemplo, a entender cuáles son las causas microbiológicas de una peste, la arbitrariedad de la desgracia, la incertidumbre sobre el futuro, siempre a nuestra mente la obligará a pensar en el orden oculto, a buscar algún tipo de sentido, un sentido que nosotros le otorgamos al mundo y que no está ahí afuera de nosotros. Entonces, por supuesto que lo sobrenatural siempre existirá dentro de nosotros al menos. Y eso está muy patente en este discurso, monólogo interior de los personajes que hablan en la novela de Verónica. De hecho, ahora que lo pienso, creo que en los 3 libros hay un interés por pensar en la superstición. Verónica Murguía con esta idea de, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esta enfermedad de la cual no sabemos nada? Las supersticiones que aparecen en este vacío que hierve tras el incendio y esta idea de los fantasmas. Yo, por ejemplo, en Enciclopedia tengo un ensayo sobre los horóscopos. Cierto. Y esta idea de no voy a aceptar mi horóscopo, sino voy a fabricar el propio. Y me parece que quizá, pues tal vez eso se debe a que vivimos en un momento en el que tanta información nos hace creer que sí podemos adelantarnos o sí podemos tener mayores certezas, pero quizá también por eso es que uno escribe, ¿no? Para abrazar tanto las ganas de saber como la propia incertidumbre. Por supuesto. Ella ha sido una autora que ha explorado la fantasía como género extraordinariamente bien, y en este caso explora ese mundo fantástico, pero de manera tremendamente concreta, íntima, psicológica, porque lo conoce tan bien el medievo, que lo trae a la vida, ¿no? Con su erudición tan fresca y tan orgánica, ¿no? No es fruto de la investigación para el libro, sino de su vida. Ustedes que por sí son escritores, es decir, han leído muchos libros. ¿Qué cosa, por ejemplo, aprendieron en este libro, así de dato del medioevo o de hechos que quizás no imaginaban o no conocían? Pues muchísimos detalles sobre el París medieval. A mí me gusta mucho también como aprendizaje el cómo escribir con un tono. No solo escribir de una época con los referentes, sino con ese tono de la plegaria, la oración, que es de hecho el primer capítulo, ¿no? Del Cuarto Jinete. Ver el mundo, un mundo en donde estás obligado a ir a la iglesia, a orar, te hace también hablar así. Y me parece un buen hallazgo narrativo el aprender no solo el universo, sino también el propio tono de cómo se piensa en el lenguaje, ¿no? Pues nos vamos a tener que ir. ¿Algo antes de este inminente final? No, pues yo repetir mi admiración por Verónica Murguía y por Laura Sofía Rivero, dos escritoras que aprecio mucho, que son ya clásicos para mí porque dialogan con la tradición de manera muy natural y que disfruto mucho leer. Y yo también solamente mencionar que, aunque últimamente me ha costado muchísimo trabajo leer narrativa, El Cuarto Jinete y Este vacío que hierve han sido mis lecturas favoritas de este año. ¿Pero que estás leyendo más ensayo o poesía o historia? Sí, las tres justo. La ficción es la... Justo esas 3. Es que son bonitas también, son muy bonitas. Oye, pues a mí me queda agradecerles, por supuesto que si quise platicar con ustedes es porque admiro muchísimo su trabajo, creo que vale muchísimo la pena difundirlo, muchísimo la pena que estos libros hagan ese pequeño trabajo de socavar las certezas, ¿no? De hacernos preguntar por el mundo, de hacer ver las cosas diferente. Creo que todos los libros de los que hablamos en esta ocasión lo hacen y lo hacen de una manera magnífica. Muchísimas gracias a ustedes. No, gracias Yael por el espacio y por venir. Polilla, que fue tan ameno platicar aquí.
Sí, Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esto fue un episodio más de Librería Abierta con Jorge Comensal y Laura Sofía Rivero. Nos vemos en una muy próxima edición. Que estén muy bien y que tengan un mes muy lector.